Catherine, como comentábamos al inicio del programa, ayer se ha conocido esta información de la rearticulación de la resistencia juvenil Cochala. Ellos han compartido a través de sus redes sociales un mensaje que decía: Cochabamba se hará respetar. ¿Qué criterio tiene de esto, Catherine? ¿Es preocupante esta situación? Por favor, coméntenos. Bueno, es sumamente importante. Ustedes ya han destacado la recomendación del informe del GIE, el compromiso del presidente Arce de la desarticulación de este grupo. Sin embargo, vemos que siguen funcionando, que vemos que tienen aparente financiamiento. Recordamos que son grupos ilegales según la CIDH, tanto como el Comité contra la Tortura. Sumamente preocupante. Y sí, hay cabecillas que están en la cárcel, pero se nota claramente que Milena Soto, quien en este momento sigue imputada por el ataque brutal y tortura de el entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, que sigue libremente, tanto como su compañera Daniela Hidalgo, miembros y líderes de la resistencia, siguen publicando, siguen convocando, y vemos que esas amenazas no son vacías, porque ya hemos visto el ataque a Nelson Cox. Ya están dando una lista muy estilo Camacho de exigencias del Estado, a amenazas y de su visión clara de ser un brazo armado de la población. Algo completamente ilegal, peligroso y que nos puede conducir a mucha violencia y graves violaciones de derechos humanos de nuevo. Buenos días, Catherine. Le habla Miguel Lascano, periodista de La Razón. Usted decía que este grupo recibe financiamiento. ¿Está identificado de quiénes financian a este grupo irregular? En este momento no tenemos identificados. El Estado sí tiene identificado los financiadores del golpe de 2019 y 2020 y no han recibido ninguna consecuencia legal ni ninguna incomodidad. Entonces, hay los brazos operativos de la resistencia juvenil, pero también hay los financiadores y ellos se mantienen en este momento, los del golpe, impunes. Y no vemos que estas declaraciones de las cabezas, yo no sé, no vienen con financiamiento, son de sus casas. Es importante destacar que Milena Soto está con condena ya, pero puede libremente amenazar en las redes sociales. Yo creo que eso es un contraste muy grande con lo que vemos con la hermana Rodríguez, que fue encarcelada por sus TikToks y que ahora no tiene permiso publicar ni un video en las redes. Estamos en un momento de contradicciones peligrosas y un momento peligroso para la democracia. Catherine, ¿qué debería hacer el gobierno para desarticular a la resistencia juvenil Cochala y cuáles serían las consecuencias para el gobierno en caso de no seguir estas recomendaciones del informe del GIEI? Bueno, para dar crédito al Ministerio de Gobierno, ellos sí acompañaron el proceso y empujaron para la condena de las cabecillas a su crédito y han brindado seguridad a mi persona y a los denunciantes en ese caso. Eso es una política del Estado en cumplimiento con el Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y es una política que debería seguir, ¿no? O sea, un cambio, un silencio del Estado en el momento del ataque a Nelson Cox, en el momento de la rearticulación de esos grupos, reflejo o da la impresión de una cierta permisividad, de lo cual en el momento de ese grupo de ultraderecha, tanto como la Unión Juvenil Cruceñista, después pueden venir para el gobierno del Arce, ¿no? No son afines políticamente al Estado y estamos en un momento de fragilidad tremenda de la democracia. No se olviden que hoy son elecciones en Estados Unidos y que Donald Trump financió e impulsó desde Washington el golpe de Estado de 2019.
Entonces, no podemos permitir grupos vigilantes paramilitares que corren la calle y que amenazan ciudadanos. Eso acaba mal para el Estado de Derecho y para todos los bolivianos. Catherine, el gobierno, si bien hay una recomendación del GIE para que estos grupos sean desarticulados, al parecer, desde el 2019 el Estado no ha tomado ningún tipo de acción, ¿no? Tanto en el gobierno de Janine Áñez como este gobierno de Luis Arce, ¿no? Al parecer se los está dejando actuar de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, el gobierno eran aliados del gobierno de Áñez, eran aliados del ahora alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Se fomentaban, les regalaban motos, les premiaban. Al principio, con la presentación del informe del GIE, el gobierno se comprometió con desmantelarlos. Y he sido observadora junto con Nelson Cox y acompañando a las víctimas de la resistencia juvenil Cochala durante más que un año en Cochabamba. Y el ministro de Gobierno sí se constituyó en parte, sí brindó testimonio, pruebas, sí presionó para la condena de estos líderes. Y 3 fueron condenados de 6 y 8 meses de cárcel. Y Milena Soto, quien sigue hablando libremente, y su compañero recibieron una sentencia leve de 1 año y medio, pero siguen hablando, siguen instigando. ¿Cómo es posible que en un momento donde cualquier persona que encuentren en bloqueo o que pone en las redes sociales apoyo para el bloqueo o que denuncia, está con cargos de asociación delictuoso, instigación a delinquir y terrorismo, cuando este grupo que ya ha comprobado hechos de violencia en el pasado y hace 10 días con Nelson Cox, ¿cómo puede ser que ellos están actuando libremente, amenazando, amedrentando y a los ex víctimas, sus víctimas de ahora y oficiales afines a Evo Morales? Es una contradicción. Sí hubo apoyo del gobierno de Arce en su momento. Ahora no hay apoyo para hacer lo correcto y para restringir estos grupos. Catherine, ¿qué riesgo habría acá en Bolivia particularmente en caso de que Donald Trump gane estas elecciones? Bueno, yo quiero recordar que las elecciones son hoy. Mañana vamos a saber un resultado. Gane quien gane, va a ser por un pelo. La denuncia de supuesto fraude en Bolivia, lo que ha sido desmentido por expertos electorales en Estados Unidos, fue un pretexto para que arranque el golpe. Y el modelo para el intento de golpe en Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Si Trump gana o si desestabiliza, de nuevo va a haber el esfuerzo que hubo exitosamente en 2019 a través del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone, que nuevamente está afiliado con Trump. Han mandado cada semana en los 630 equipos y personal desde Estados Unidos a bases militares con la ayuda de las Fuerzas Armadas bolivianas y con el apoyo de Áñez. Tengo miedo de un nuevo apoyo para un golpe, un nuevo esfuerzo para tapar graves violaciones de derechos humanos, la nueva posibilidad de contratación de mercenarios norteamericanos o de otros países para atacar a líderes políticos. No hemos puesto la casa en orden después del golpe de 2019 y estamos en una posición de correr el riesgo de volver a esos momentos tan violentos, tan terribles y tan dañinos para el pueblo boliviano. Catherine, le hago nuevamente la pregunta que le hizo mi compañera. ¿Qué debería hacer el Estado en estas circunstancias? Sabemos bien que la situación de conflictividad social en el país es sumamente crítica. Pero ¿qué debería hacer el gobierno en este momento? ¿Desarticular estos grupos? ¿Tomar algunas acciones a través del Ministerio de Gobierno? ¿Qué debería hacer?
Bueno, tienen la obligación de desarticularlos. Yo sé que el gobierno en este momento es sumamente débil. Sin embargo, existe la posibilidad de pedir una orden judicial para que no hayan pronunciamientos convocando a la violencia, para investigar con inteligencia a las personas que han participado en el ataque a Nelson Cox, por ejemplo, quienes les tenemos identificados y que hay imágenes fotográficas. La policía boliviana tiene la capacidad de hacer eso, asegurar que no hay ningún vínculo del Estado con estos grupos, que hay una condena pública del gobierno de Arce del actuar de los grupos paraestatales en Cochabamba, tanto como Santa Cruz, y de precautelar la dignidad de la población boliviana y convocar inmediatamente un diálogo sin condiciones, tomando en cuenta que la situación en este momento es insostenible y que no solo peligra la democracia boliviana, pero en el momento de un posible ataque o avanzada de la ultraderecha, peligra su estadía en el gobierno y tal vez la seguridad de sus propias familias, y tanto como las familias de autoridades del MAS o gente afines de Evo Morales que en este momento están siendo fichados, la ubicación de sus casas compartidos, los abogados amenazados de defensa y sin acceso a sus defendidos. Tenemos que volver a un Estado de Derecho, tenemos que rechazar rotundamente y el Estado tiene que hacer punto final y expresar y tomar acciones para limitar el actuar de estos grupos. Catherine, evidentemente están circulando distintas imágenes con la ubicación de algunos diputados. Como puede ver en imágenes, están específicamente señalados dónde están sus domicilios y el mensaje que dice es el siguiente: mira dónde viven los diputados que defienden la pedofilia y si los visitamos, en pregunta. ¿Qué significan este tipo de convocatorias en materia de derechos humanos, Catherine? No, eso es una violación de su derecho a privacidad, es una amenaza y es algo que pasó hasta compartieron las ubicaciones de las casas en 2019. No son amenazas vacías, habían ataques a casas, ataques a parientes, ataques a miembros de gobierno oficiales o gente que apoyaba al MAS. Entonces, lo que se asemeja a esta situación es el calentamiento del golpe de 2019 y actitudes antidemocráticos que después nadie logra frenar. Ahora sí es el momento de tomar acción, ahora sí es el momento de establecer un diálogo, ahora sí es un momento de restablecer el Estado de Derecho para evitar esto y un posible arremetida, si es que gane Trump, desde el norte. Catherine, ¿quién debería tomar esta iniciativa? Sabemos bien que hay dos posiciones encontradas en el MAS, pero ¿quién debería dar el puntapié inicial si se quiere? Bueno, el Estado tiene la responsabilidad, según el derecho internacional, de crear las condiciones para el diálogo, ¿no? Ha habido una expresión y un pedido de diálogo de parte del presidente Evo Morales, expresidente, pero el peso cae sobre el Estado y yo creo que la solicitud de mediadores internacionales y de organizaciones internacionales es sumamente importante cuando existe semejante polarización en el país. Es como un casco de pólvora que en cualquier momento la chispa hace explotar todo. Entonces, lo que nos urge es diálogo, pero el primer paso es asegurar el bienestar de los ciudadanos bolivianos y por parte de mi embajada, asegurar mi seguridad personal y de todos los extranjeros, frenando estos grupos, denunciando estos grupos, procesando a estos grupos o permitiendo que los procesos, en el caso de Milena Soto, avancen, ¿no? Es una situación delicada, pero es una situación insostenible.